Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. Desde las 7 de la mañana les estamos contando cómo empieza este lunes, este 5 de agosto de 2024, y hasta las 12:20 les vamos a acompañar en todas las emisoras de Onda Cero. La investidura de Salvador Illa está más encarrilada, pero todavía está en el aire. Está en las manos de los 30 miembros del Comité Nacional de las Juventudes de Esquerra Republicana, que esta tarde votarán si apoyan o no el acuerdo del PSC y Esquerra, y a pesar del sí que dieron el viernes las bases del partido. Una de sus 20 diputadas, Mar Besas, forma parte de Jovent República y está barajando votar no, lo que dejaría al candidato socialista sin la mayoría que necesita. Cuenta El Español que fuentes de la dirección de Esquerra consultadas por El Diario muestran su confianza en que finalmente las juventudes acaten la decisión de las bases del partido. También crecen las dudas por el inminente regreso a España de Carles Puigdemont y la posible suspensión del Pleno por parte de Josep Rull, de Junts. Cuenta hoy El Mundo que el 19 de julio, días antes del pacto del PSC con Esquerra, los socialistas trataron de persuadir en persona a Puigdemont para que abordara su regreso a España. Los socialistas se justificaron argumentando que no controlan al Tribunal Supremo y que no se responsabilizaban de que haya interpretado que delitos como la malversación no tengan cabida en la ley. Sobre el concierto económico catalán, titula el ABC, los juristas advierten de que el concierto nos lleva al Estado confederal. Coinciden en que si se quiere modificar el Estado de las autonomías, se debería reformar también la Constitución. Cuenta hoy El Confidencial que el Gobierno apunta a una nueva financiación que impedirá a Madrid y Andalucía bajar impuestos. El propio acuerdo con Esquerra se supedita a que todas las autonomías lleven a cabo un esfuerzo fiscal similar. La portavoz del PSOE, Esther Peña, decía ayer que no aceptan lecciones de financiación del PP, que reformó el sistema cuando tuvieron ocasión. También por tener como aliado a Vox, que dice quiere terminar con las comunidades autónomas. Y otro tema, los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que se reúnen esta mañana por tercera vez para intentar desencallar la elección de la presidencia entre los 7 candidatos que ellos mismos propusieron. Leo en La Razón que la sombra del bloqueo es tan alargada que ya nadie se atreve a descartar que el nombramiento se posponga finalmente hasta septiembre. Una apuesta peligrosa, dice este diario, porque el 5 de septiembre es cuando se celebra en el Supremo el acto de apertura del año judicial y resulta inimaginable que tras casi 6 años de presidencia interina del CGPJ llegase a esa fecha con la presidencia en el aire. Y los Juegos Olímpicos, que nos dejaron en el día de ayer imágenes tristes y no tan tristes para el deporte español. No tan tristes porque ayer la pareja de dobles femenino del tenis sumó para España una nueva medalla de bronce. Sara Sorribes y Cristina Buxa ganaron a la pareja checa. Bronce en boxeo con el triunfo de Manuel Reyes Pla y plata para Carlos Alcaraz. Sin duda, una de las imágenes de ayer, la del murciano, 21 años y medalla de plata tras perder la final contra Djokovic en un reñidísimo partido que finalizó 7-6, 7-6. También se vieron muchas lágrimas tras la final. Carlitos, por no lograr ese oro que tanto ansiaba porque, como él mismo había dicho, no jugaba para él, sino para España. Y Djokovic, porque con 37 años probablemente sean sus últimos Juegos Olímpicos y nunca había ganado el oro olímpico. Ahora tiene el Golden Slam. En el saludo en la red, el serbio le dijo al español, algún día ganarás el oro. Muchas gracias que me has dejado para ganar este oro, que puede ser mis olímpicos últimos de mi carrera. Para él es muy joven, sin duda que puede ganar no uno, pero más medallas de oro para España. Es una persona muy linda, muy buena. Hoy titula El Mundo, dolor, plata y bronces con sabor agridulce. La otra imagen es la de Carolina Marín llorando por una lesión en su rodilla derecha que le hizo tener que retirarse en la semifinal cuando iba ganando. Titula El País, Carolina Marín, el dolor infinito. En La Vanguardia, Marín se quiebra la rodilla y abandona París entre lágrimas. Dice La Razón, y con razón, que las palabras que hay en el diccionario no aciertan a definir lo que le sucedió a Carolina Marín, porque cruel se queda corta. No pudo haber un final más injusto para la onubense en los Juegos Olímpicos de París.
Su retirada ha provocado que la Federación Española de Bádminton impulse una petición para que el Comité Olímpico Internacional premie a Carolina Marín con una medalla de bronce. Dice Manuel Javois en El País: Marín no merece la condescendencia de una medalla ad hoc ni un premio de consolación. No manchen a una leyenda del bádminton dándole una medalla de mentira y sentando un precedente insólito. Es bastante más que eso. Miguel Ondarreta, Más de Uno. 8:35, 7:35 en Canarias. Voy a saludar ya a mis compañeros de mesa. Pablo Pombo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Carmen Morodo, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Y Pilar Santos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Voy a empezar casi por esto último, de los Juegos Olímpicos y de la mirada, del dolor, de las lágrimas, de los gemidos, de la impotencia, la frustración. Y podríamos seguir porque lo que se vivió ayer en París con la retirada, cuando ya tenía todo casi encarrilado para la final de Carolina Marín, pues se vio truncado, ¿no?, por una nueva lesión, Pablo, en su rodilla. Sí, tuvimos un día bastante áspero ayer, que esperábamos 4 oros en bádminton, en boxeo, en tenis. ¿Y cuál es el otro? No me acuerdo cuál es el otro. Boxeo se quedó, en boxeo nos quedamos con el bronce. Porque ese fue por los jueces, ¿no? Pero, bueno, oye, pues sí, muy duro, pero una de las ventajas que tiene el deporte es que hace algo que no hace la vida, y es darte segundas oportunidades, ¿no? Y luego, oye, espectacular la carrera de 100 metros lisos. Esto de que la primera posición se dirima por 5 milésimas es muy, muy, muy espectacular. Ninguno de los dos sabía cuál había ganado. Es que es mi prueba. Es la prueba rey, ¿no? Es mi prueba reina favorita, ¿no? de los Juegos Olímpicos. Claro. Pilar. Pues yo no lo estoy siguiendo demasiado, la verdad, porque con toda esta actividad política que tenemos, que nos lo queríamos perder en pleno mes de agosto, no lo estoy siguiendo mucho. Evidentemente vi a Carolina Marín, eso sí, el esfuerzo, ese esfuerzo que finalmente no se vio compensado, esa crueldad, ¿no?, en esa lesión que nos hizo saltar a todos las lágrimas. Pero bueno, lo que estaba diciendo Pombo es verdad, se llegan los premios, y también me ha gustado mucho ese llamamiento que ha hecho Simone Biles cuando ha dicho que no les presionemos tanto, ¿no?, que muchas veces llegar ahí ya es un premio, y que muchas veces cuando ganan una medalla o cuando ganan el bronce siempre les piden, ¿y ahora qué? Pues ahora a disfrutar el momento, ¿no? Algunos han llegado, están disfrutando esos días en París, y bueno, la medalla es un premio, pero hay que saber encajar esos palos que te da la vida, por ejemplo el que ha recibido ahora Carolina. Lo decía Simone Biles en su cuenta en las redes sociales. Bueno, ha llevado y ha conseguido 3 oros olímpicos, ha demostrado que es la mejor gimnasta de todos los tiempos, pero hace 3 años se retiró de Tokio precisamente por la presión y por los problemas de salud mental, y decía precisamente esto que recordamos por la mañana, de por favor dejen de preguntarnos ¿y ahora qué? ¿Qué es lo siguiente, no? Después de ganar una medalla, porque estamos haciendo flaco favor precisamente a lo que ella ha denunciado. Carmen, yo sé que no estaba siguiendo mucho los Juegos Olímpicos, pero entiendo que cuando las lágrimas de todo un país están ahí con alguien que ha estado dándolo todo, que ha estado intentando recuperarse después de una lesión que le dejó fuera de los Juegos de Tokio, y cuando toda la tensión estaba sobre la pista, bueno, pues entiendo que hasta los políticos se han pronunciado sobre la retirada de Carolina Marín, ¿no? El dolor de tener que decir adiós a las medallas, sobre todo no por perder, ¿no?, una semifinal, sino por una lesión. Sí, por mala suerte al final, ¿no? Porque esa lesión o no le podía haber llegado o le podía haber llegado justo en otro momento. A ver, es la historia de un esfuerzo, de un sacrificio, de muchas horas de entrenamiento y de un esfuerzo físico y mental, evidentemente. Detrás de ella y detrás de... Yo estoy de acuerdo con Javois, no creo que haya que darle ninguna medalla fake. Eso se merece mucho más. Yo no lo estoy siguiendo, eso es verdad. No soy muy aficionada a los Juegos Olímpicos, pero sí que creo que cuando se celebran es un momento para poner en valor el hecho de que nos quedamos con el nombre de las leyendas. Detrás de las leyendas hay muchos otros atletas poco reconocidos, pero que entrenan con el mismo esfuerzo, con el mismo sacrificio, que no estamos pendientes de ellos, que no tienen ni el reconocimiento público, ni los sueldos, ni la buena vida que llevan pues los futbolistas u otros deportistas que están en primera élite. Y más allá de esto, bueno, solo corregir una cosita a Pombo, que Vaya. Seguro que es la única que le voy a corregir en toda la tertulia. Yo creo que la vida sí que te da a veces segundas oportunidades, no solo el deporte.
El deporte te da segundas oportunidades, a veces no te las da tampoco, pero la vida hay que creer en que sí que te puede dar segundas oportunidades. Bueno, mira, después de ese brote de optimismo, no te lo voy a rebatir. Venga, al final hemos llegado a una enmienda transaccional con lo fáciles te que lo son. firmo. Me he acordado de la cuarta medalla que se nos escapó ayer, que fue la de John Ram, acordándome justo de lo importante. Sí, que rozaba el oro y se quedó sin medalla al final. Lo importante que es la fortaleza mental, porque él mismo se desconectó, ¿no? Es un aspecto que siempre desatendemos, ¿no? Yo sí que vi ayer, en la carrera, el cruce de miradas de los dos al que se estaba refiriendo. No sé ni sus nombres, perdonadme, pero es que podía haber buscado en Google los nombres para decir, mirad qué bien que me los sé. Seguro que Pablo se los sabe, pero sí que vi la carrera y el cruce de miradas de los dos cuando estaban llegando a la meta de he ganado yo. Es brutal la competitividad, ¿verdad?, con la que estaban dándolo todo. Nos queda una semana de Juegos Olímpicos, que solía ser ese periodo en el que la tensión internacional iba menos, las noticias de política también disminuían, en el mundo, en el Edén, ¿no? Pero, en fin, todo... Estamos en el dónde está Wally. Estamos exactamente en lo contrario, ¿no? Porque si uno repasa cómo está el panorama, y os voy a plantear un montón de temas que tenemos hoy en la agenda, en nuestro mundo revuelto, ¿no? Con Oriente Próximo, esperando ya prácticamente... pues que Irán lance un ataque en respuesta al asesinato la semana pasada de Ismael Haniyeh, con Venezuela y Maduro que sigue todavía sin presentar las actas con la Unión Europea, diciendo que las elecciones de transparentes han tenido bastante poco, y Maduro ya diciendo que es una vergüenza esto de la Unión Europea y el propio Borrell. O con algo que está pasando en el Reino Unido y que creo que merece una reflexión, porque realmente estamos viendo algo que les empezamos a contar la semana pasada a partir de un hecho terrible que se produjo en el norte de Inglaterra, con la muerte de tres niñas por un hombre de 17 años, de nacionalidad inglesa, pero después se ha ido profundizando en el perfil de este hombre, inglés, insisto, pero hijo de refugiados, en este caso ruandeses. ¿Qué ha pasado? Pues que la información que se ha ido vertiendo en las redes sociales, donde muchas veces todo se confunde, o no se confunde, se introduce información deliberadamente para hacer daño, pues se habló de alguien que provenía precisamente del asilo, alguien musulmán que había acabado con la vida de estas tres niñas, incendiando realmente la situación que ya estaba siendo bastante complicada, con una política que había anterior del gobierno conservador muy estricta con la inmigración, con la llegada de inmigrantes, y que ahora prometía cambiar o flexibilizar en algún punto el gobierno británico que lidera Keir Starmer, que se ha encontrado de golpe con una oleada de protestas en gran parte del país, por ejemplo, hemos visto en el día de ayer gente intentando quemar un hotel en el que había precisamente refugiados, y obligando, como digo, al primer ministro Starmer a dirigirse a la nación y lanzar un mensaje muy concreto y específico a la ultraderecha del Reino Unido. Escuchamos Condeno totalmente el matonismo de extrema derecha que hemos visto este fin de semana. No les quepa duda de que quienes han participado en esta violencia se enfrentarán a todo el peso de la ley. Os garantizo que os arrepentiréis de haber participado en este desorden. Esto no es una protesta, es matonismo violento organizado. Y no tiene cabida en nuestras calles ni online. Bueno, no sabemos exactamente los motivos que llevaron, obviamente, a este joven de 17 años, insisto, nacido en Gales, de padres ruandeses, a cometer ese terrible crimen, pero lo que hay detrás, Pablo, es un caldo de cultivo y algo que ha estallado en el Reino Unido y en muchísimas ciudades, y que preocupa y que puede extenderse, ¿no?, a otros países también. Claro, es que tenemos que ver la línea de tiempo para ver algo que está pasando en el Reino Unido y que puede pasar en otros países de Europa, no tanto en el nuestro. Primero, hay 3 niñas menores que son brutalmente asesinadas, y en las redes salta el nombre de un presunto culpable. Como no es él, y es un nombre inventado, porque es el nombre de una persona árabe, la policía se ve forzada a publicar el nombre de un menor de 17 años que ha nacido en el Reino Unido, aunque sus padres son ruandeses. Ya es mala suerte, porque Ruanda es donde decían los Tories que querían mandar el barco de todos los deportados. Las redes sociales se ceban con la islamofobia. Hay 2 actores claves aquí, que son Nigel Farage,
que acaba de obtener un 15% en las elecciones británicas, con la distribución del colegio electoral, pues apenas ha tenido tal, pero oye, es un 15% en su primera entrada. Y Tommy Robinson, que es un tipo que está en el 1 millón de seguidores, que es una persona pues de extrema derecha y que ha dirigido esto en las redes desde sus vacaciones, primero en España y ahora en Chipre, que es donde está, vacaciones de lujo. Los dos, tanto Nigel Farage como Robinson, están muy, muy vinculados a Rusia. Tengamos en cuenta, por favor, el efecto disruptivo de Rusia en todo lo que está pasando, en todo Oriente Medio, en Venezuela, en Ucrania, en todo. Entonces, empiezan los primeros episodios violentos, la caza del árabe por parte de grupos filonazis, nazis. Y hay 3 noches muy violentas con un efecto contagio que se extienden por todo el territorio y que incluso llegan a saltar a Irlanda, donde yo vi vídeos, como estamos en la época de los bulos, pues no los puedo dar por ciertos, pero vi vídeos de cómo en Irlanda los protestantes y los católicos se unían para ir contra las personas árabes. Hago la distinción todo el rato entre árabes, porque se puede ser árabe sin ser musulmán, se puede ser árabe y ser cristiano, de hecho hay muchos. Pero bueno, entonces entra Starmer ya anoche y el primer ministro anunciando mano dura ante las revueltas. Y evidentemente es el final de su luna de miel que se abrió tras el mandato, pero hay un precedente en 2010 que lo estuvo en el gobierno cuando estaban los laboristas, en el que tuvo que gestionar una situación de revueltas y lo hizo bien. Es verdad que la situación es difícil. Ahora bien, todo esto es muy espectacular si lo vemos en una serie de Netflix o incluso en los informativos, muy bien. Pero es que todo esto no ocurre si no hay un caldo de cultivo social por debajo. Es decir, si no hay malestar social. Es decir, si no hay una percepción de inseguridad real en muchos barrios. Si no hay una percepción de pérdida del dominio cultural en muchos barrios. De eso es de lo que se está alimentando la extrema derecha. Entonces, la izquierda, que este paso sí que se ha dado en los países del norte de Europa, tiene que asumir que el buenismo se acabó y que fracasó, y que hay que abordar la política migratoria de otra forma, asumiendo que es un problema. Decir que la migración es un problema no significa estigmatizar a las personas inmigrantes, significa poner el foco donde las cosas están. ¿Cuál es el problema? Que nuestros recursos no son infinitos y tenemos que asumirlos. ¿Cuál es el segundo problema? Pues evidentemente que el Islam tiene serios problemas de compatibilidad con la democracia, singularmente con las mujeres. La relación que tiene el Islam con las mujeres es absolutamente contraria a todos los principios occidentales. Y esto hay que afrontarlo. Entonces, todo es muy espectacular, pero por debajo están los hechos. Y es que, a diferencia de España, donde esta percepción de inseguridad ni de pérdida de dominio cultural es mucho menor, salvo en Cataluña, singularmente en Girona, la percepción es real. Y cuando pasan estas cosas y tienes un 15% de extrema derecha en el Reino Unido, o tienes a la extrema derecha superando al Partido Socialista en Alemania, o tienes a la extrema derecha en Francia sacando un 30%, cualquier acontecimiento de estos en la época de la viralidad puede generar un problema de contestación social muy grave. Pilar. Sí, pero fíjate que yo creo que en el Reino Unido el Partido Conservador, y habéis hecho mención, Sunak, el ex primer ministro, tenía planes muy radicales que fueron condenados por el Consejo de Europa, por varios países occidentales, para hacer frente a la inmigración de una manera brutal, ¿no? Que era dejarlos ahí en un búnker. Por tanto, estamos viendo esas movilizaciones en el Reino Unido después de que un partido conservador tradicional haya radicalizado su discurso. O sea, Sunak asumió que había un malestar social. Lo asumió tanto y asumió esa posición de Farage, estás diciendo, de la ultraderecha del Reino Unido, y ha acabado fuera del gobierno y ha acabado con las calles un mes después de que asuma el cargo el nuevo primer ministro, con unas manifestaciones muy violentas. Lo que quiero decir es que la solución no es fácil. Y a mí me preocupa mucho que el Partido Conservador en el Reino Unido lo haya hecho, y también, y ahora me lo traigo a España, que el principal partido conservador español, el Partido Popular, un partido tradicional,
también esté asumiendo en parte ese discurso. Hemos escuchado a Feijóo, lo escuchamos en la campaña catalana, en un mitin en Sant Ildefons, que es un barrio popular de Cornellà, y en relacionar seguridad e inmigración. Ahora, en el debate sobre los migrantes, sobre los niños menores en Canarias, lo ha vuelto a hacer. El Partido Popular ha vuelto a relacionar inmigración con inseguridad. Yo no sé cuál es el camino, sé que es muy complicado, pero veo que el Partido Popular está siguiendo el camino de Sunak en el Reino Unido y me preocupa muchísimo. Tú has mencionado Alianza Catalana. Alianza Catalana es un partido catalán que nació en Girona, que se ha aprovechado de ese malestar, que es evidente, el estado del bienestar tiene agujeros muy importantes, tiene agujeros a nivel de vivienda, a nivel de salarios, y hay que arreglarlos. Pero aquí ya tenemos Alianza Catalana, tenemos Alvise, no nos olvidemos de Alvise, por supuesto Vox, pero Alvise ha ganado también en las redes sociales con unos discursos que van dirigidos a eso que estamos viendo en el Reino Unido. ¿Quiénes se están manifestando en el Reino Unido de esa manera tan violenta? Hombres jóvenes y blancos, que es a quien se está dirigiendo en este caso en España Alvise Pérez, y entiendo, no conozco tanto la política del Reino Unido en estos momentos, pero también se están dirigiendo a ellos. Pronto, es verdad que la solución es muy complicada, pero a mí me preocupa que en este caso el Partido Popular esté siguiendo un poquito el camino del Partido Conservador en el Reino Unido. Carmen, ¿cómo debemos mirar lo que está pasando en el Reino Unido? Desde luego estamos con el asunto de la inmigración y además centrándolo en la demanda que siempre se ha hecho, ¿no? Desde los países del sur de Europa, llamando a Bruselas para que se tenga en cuenta los asuntos de política común de inmigración, pero estamos viendo que está aprendiendo, porque también van cambiando los gobiernos, las revueltas que estamos viendo en el Reino Unido cuando se mezcla información, desinformación, bulos, falsedades. ¿Hay riesgo de que esto que estamos viendo en el Reino Unido pueda calar y pueda saltar a otros países? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que ya está calando y que ese riesgo sí que existe. A mí me parece que estamos en un contexto de difícil arreglo por varios factores. Por un lado, la gente, hacemos el análisis solo desde los partidos, desde quienes al final ejecutan los discursos y ejecutan las políticas, pero yo quería bajar al terreno social, que es donde apuntaba antes Pablo. A mí me parece que la vinculación entre migración e inseguridad está en la calle. Y es que eso no lo podemos negar. Pueden estar equivocados o no pueden estar equivocados, pero que esa sensación está en la calle. No mayoritariamente, a lo mejor, por ejemplo, pues aquí en España, pero en otros países sí. Porque se han ido aplicando una serie de políticas donde hay problemas de convivencia, donde hay una sensación en la sociedad de que cada vez hay menos recursos y que cada vez hay mayor número de migrantes. Y eso está ahí. Esa sociedad, al mismo tiempo que atraviesa un momento de decadencia, de crisis económica, donde hay un empobrecimiento general, especialmente aquí, y esas cifras están aquí, especialmente en España, y sin embargo no estamos viendo todavía estos fenómenos porque no tenemos esos guetos de migración. Han perdido por completo su confianza en el establishment, han perdido su confianza en lo que son las instituciones comunitarias, en las instituciones europeas. Ahora están intentando dar marcha atrás en todo lo que tienen que ver con la política agraria y el cambio climático, pero la gente se desconecta y se desconecta también de los partidos tradicionales. Entonces, por un lado tienes ese clima, que es un clima social unido con un clima político, que son los partidos los que al final toman las decisiones, que son incapaces. A mí me parece que hay muchos fallos acumulados y que ahora ya volver a conectar con la sociedad e intentar cambiar el chip es complicado. Y por más que intentemos hacer pedagogía, que la pedagogía es buena, a mí me basta con tú bajas que andas por la calle y escuchas lo que dice la gente, sobre todo en los barrios que están más deprimidos, no solo aquí en Madrid, por ejemplo, en el barrio de Salamanca. Sí que notas esa reticencia, a mí me parece que que se pueden percibir. Lo que pasa es que, claro, en los barrios más deprimidos, por ejemplo, es donde sí que te colocan un centro de menores, no te los colocan en el barrio de Salamanca. Oye, hay muchos elementos, es que es todo muy complejo. Y luego, otra cosa que me ha llamado muchísimo la atención y creo que tenemos que estar muy alerta es la primera vez en la historia que se han multiplicado de esta manera y con esta rapidez noticias falsas. Y apuntemos ese canal 3 de allí, que parece ser que la IP está en manos de 2 personas que están en Pakistán. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son los primeros que se encargan de difundir todo lo que tiene que ver ese bulo sobre la identidad? Bueno, parte bulo, pero en parte
es un menor, dan sus datos, le llegan a decir incluso que es que estaba seguido por el servicio de inteligencia y que había un fracaso de la inteligencia británica. Ojo con todo esto, porque ahora mismo la capacidad que tienen los bulos de difundirse, de penetrar en la sociedad, es mucho mayor que la capacidad que teníamos hasta hace nada los medios de comunicación convencionales de dar una información con mayor rigor, mayor criterio, porque también, quizás, igual que los partidos han ido perdiendo la confianza de la sociedad, también nosotros, a lo mejor ahora, tenemos menos impacto que muchas de estos medios o de estas noticias fake que acabas conociendo por internet y a las que les das credibilidad total y se difunden y se multiplican de manera exponencial. Pero quizás para no llegar a escenarios desde luego no deseables como lo que está ocurriendo en el Reino Unido, y ha sido uno de los debates de este verano, es el papel que deben tener todas las comunidades con el tratamiento a los menores, ¿no? Inmigrantes no acompañados. No es un problema de Canarias porque geográficamente estén situados donde están, ¿no? Donde están llegando la mayoría de estas embarcaciones, y también insistíamos mucho en el sistema en el que no se trata de dónde colocan los centros, sino de verdad si hay fondos y se va a apostar en estos jóvenes, en que tengan unos medios suficientes para tener una educación y una salida, y que no se les defina como estos menas a los que hay que colocar y hacinar en centros, ¿no? Quizás el conjunto de la clase política debería tomárselo algo más en serio, Pablo. Claro, si hablamos antes de las posibles semejanzas que podría haber entre el discurso de inmigración del Partido Popular y de Vox, oye, aquí los que se parecen porque son clavados, Puigdemont y Abascal. Lo que pasa es que, sobre todo desde la izquierda, se emplean diferentes unidades de medida según lo que diga Abascal o según lo diga Puigdemont, que ese es un punto débil bastante evidente. Yo he visto una clarísima diferencia entre Feijóo y Abascal, porque uno de los líderes ha puesto el foco en la solidaridad territorial y el otro no. Para mí eso es central. Creo que la izquierda tiene una responsabilidad, creo que la derecha tiene una responsabilidad, y ahí a escala europea se mide muy bien. Donde los partidos conservadores tradicionales permanecen dentro de sus raíces, como Alemania o como España, los partidos populares son lo más eficaz que hay para frenar a la extrema derecha. Donde cae el Partido Popular de turno, puede ser Francia, por poner un ejemplo, puede ser Italia. Por poner otro ejemplo, es cuando emerge la extrema derecha. El dique de contención, el muro sanchista, en concepto sanchista, el muro de verdad para frenar a la extrema derecha es que haya un Partido Popular que no deje de ser un Partido Popular, creo yo. Después, abordar la política de migración con sentido de Estado. Oye, yo he visto 4 peticiones que hizo el Partido Popular de cara a la ley de extranjería, a la reforma, que no han sido atendidas, y las 4 me parecen razonables. La declaración de emergencia migratoria, oye, parece que están aumentando los movimientos de migrantes. Que exista una ficha financiera para cada menor, eso me parece razonable, que se pueda cuantificar cada cosa, que haya recursos garantizados para la protección de menores. Las derivaciones desde otras comunidades, que haya solidaridad con los más presionados, porque por ejemplo en Ceuta también hay presión, por poner solo un ejemplo, o la participación en el reparto de todas las comunidades, porque aquí hemos dicho, he hablado antes de Puigdemont, pero aquí del supremacismo de Puigdemont, porque ese supremacismo no importa a la izquierda, pero es que aquí RC, mutis, aquí sus juventudes, de las que hablaremos luego, ecologistas, feministas y chupiguays, calladitas, calladitas, con 0 criterio humanitario. Y luego, 2 cosas. Necesitamos personas migrantes si queremos pagar nuestras pensiones. Todas las 4 personas que estamos en la mesa ahora pertenecemos más o menos a la misma generación. No podemos tener pensiones si no hay migrantes. Y lo segundo, una de las ventajas, entre comillas, y no quiero establecer distingos que parezcan, pero es verdad, que la ventaja que tiene España es que tenemos fuera de Cataluña fundamentalmente, un mayor peso de población de origen latinoamericano o iberoamericano, y eso genera ventajas tanto desde el plano del lenguaje como desde el plano cultural. Es evidente que la integración es mucho más fácil. Es verdad que cuando se planteó el debate de la reforma del reglamento de la ley de extranjería, se quería obligar, digamos, a las comunidades autónomas a aceptar cierto reparto en esos menores no acompañados, y en el caso de Esquerra Republicana dijeron que ellos lo apoyarían siempre que
no fuesen a Cataluña. Claro. Esa fue la salvedad. Y no vimos una gran crítica por parte del gobierno. Esto nos va a llevar al siguiente tema. Vamos a hacer una pausa y dejadme que os pregunte así, casi a modo de titular. ¿Tenemos investidura garantizada para final de la semana, Carmen? Pues fíjate, a mí lo que me están diciendo los de Esquerra es que si detienen a Puigdemont, ni investidura ni mierdas. Así literal, es el textual, ¿no? Es un literal. Pero veremos a ver qué pasa. Yo lo dejo todo ahí con un interrogante. Pilar. Pues a ver, es una semana con 1000 obstáculos para Salvador Illa. No lo sé ahora mismo, porque Claro. hay tantísimos imponderables que a ver cómo acabamos la semana. Empezando esta tarde, ¿no? Con las juventudes. Es que la Republicana de Cataluña es un partido tan históricamente traidor que son capaces de traicionarse a sí mismos. Bueno, pues enseguida vamos a analizar todo lo que va a comenzar a votarse en el camino hacia esa ansiada para el PSC investidura de Salvador Illa. Enseguida vamos con todo. Más de uno. Más de uno en Onda Cero. Siete minutos pasan de las 9 de la mañana, de las 8 en Canarias, y aquí seguimos en Más de Uno en tertulia con Pablo Pombo, con Pilar Santos y con Carmen Morodo. Hemos puesto por unos minutos la bola de cristal, pero vamos a ir con las certezas que tenemos en esta semana en la que deberían ir colocándose las piezas del puzzle, pero cualquiera dice esto ahora, después de lo que hemos visto en este último año en la política catalana y nacional. Certezas, decía yo, que tenemos ahora por delante. Bueno, para empezar, en principio, hoy iba a comenzar una ronda de consultas del presidente del Parlament, Josep Rull, que finalmente se ha pospuesto para el día de mañana, según una nota que publicó ayer el Parlament por motivos de agenda política de Esquerra. Y ya hemos dicho antes que esta tarde hay una votación, no diré si interesante, pero desde luego relevante, porque son las juventudes del partido, que tienen a una diputada en esos 20 escaños que tiene el grupo de Esquerra Republicana, que podría ponerle en aprietos a Salvador Illa, porque su voto sí o sí es necesario para sumar la mayoría con los socialistas y con los comunes. Y si no sale lo de hoy, pues no sale la investidura. Así que digamos que la primera meta volante que tiene ahora el Partido Socialista es esperarse a ver con unas palomitas lo que hacen las juventudes de Esquerra Republicana. Pilar. Sí, es la diputada Mar Besas. Ella representa a las juventudes de Esquerra Republicana y, a ver, según lo que decidan hoy, pues se supone que ella tendrá que ir y votar en consecuencia cuando sea la investidura. Pero no solo es Mar Besas, porque también hay diputados de Esquerra Republicana que dicen que tienen que votar en conciencia. Es decir, vimos el viernes un resultado muy ajustado, ganó el sí, pero no ganó por mucho. Y eso, según algunos, demuestra que en Esquerra Republicana no se acaban de creer que ese pacto se vaya a llevar a cabo, y algunos están alentando que haya una revuelta interna y no se siga la disciplina de voto. Por tanto, ella tiene ante sí una semana complicadísima desde las juventudes, después los diputados que cumplan, los diputados de Esquerra Republicana con ese sí, y está Puigdemont, que ha dicho ya tantas veces que va a volver, pero esta vez parece que sí, que va a volver a Cataluña. Y a mí me da mucha pena, como catalana, que todas estas incertidumbres, que toda esta debilidad, porque es una debilidad que tiene ella, pero que esconda el cambio que poco a poco están haciendo los catalanes, que esconda pues esa nueva etapa que se tiene que abrir en Cataluña si se sigue la determinación de las urnas, que es que haya un presidente socialista después de una década de independentismo y de fractura social en Cataluña. Yo creo que es verdad que es una lástima que no estemos valorando, yo creo, lo suficiente la dimensión política de esta nueva fase. Recordemos que fue el 2017, el segundo referéndum de independencia, llegó la caída, la destitución de todo el gobierno catalán con el artículo 155, era la primera vez que se aplicaba ese artículo de la Carta Magna. Muchos dirigentes fueron a la cárcel, Junqueras el primero, y después ya Puigdemont se fue rápidamente, huyó rápidamente con otros dirigentes. Eso ha sido una etapa muy dolorosa y muy complicada para los catalanes, y ya tiene que poner paz a todo esto, y sobre todo tiene que empezar a gobernar las cosas importantes, a hablar de los problemas de verdad de los catalanes, de las listas de espera, del problema de la vivienda, del problema de la sequía, y hablar por fin ya de lo que le interesa a los catalanes.
Hay que recordar también que hubo unos dirigentes que llevaron hasta el extremo, ¿no? Y que se saltaron todos los principios de legalidad con aquellas leyes de desconexión y todo lo que vino después hasta llegar al 1 de octubre, por ponerlo todo encima de la mesa. Antes de hablar, Carmen, del factor Puigdemont, Esquerra Republicana, después de lo que vimos con las bases, ahora con las juventudes, hablaba Pilar ahora de la libertad de conciencia de esos otros 19 diputados de Esquerra que quedarían por ahí. ¿Cómo de atada está la investidura de Illa? Porque vemos que cada día hay un sobresalto, y a pesar de que desde el PSC, cuando les preguntas, lo que dicen es, bueno, nosotros estamos tranquilos porque el acuerdo es sólido, es robusto, no estamos en el año 2017 y bla, 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 pero llegamos a los días previos a la convocatoria de ese debate de investidura, y los números, podrían darles alguna sorpresa, ¿no? A ver, está tan atada como que al final lo que condiciona la posición de la dirección de Esquerra en una crisis importante, donde luego se va a librar una batalla. Junqueras está muy callado, pero Junqueras está jugando, y está ya jugando, pensando en el Congreso y pensando en aspirar al liderazgo. Lo único que ha motivado este pacto es sobrevivir a este primer asalto, a unas sabiendas de que además, yo creo, luego hablo del juego de engaños en el que creo que nos han metido, porque saben que las encuestas que ahora mismo se manejan es que si fuesen unas elecciones el resultado sería peor y posiblemente la izquierda no sumaría. La otra alternativa es que te metas en el grupo de Junts, con la fórmula que sea, e intentar de esa manera aspirar a tener una mayoría con Puigdemont al frente. Pero tú nos preguntabas antes por las certezas, y certezas tenemos que Junts ha dado la orden a todos sus militantes, a su dirección, porque son fechas muy malas, a todo su partido, para que estén pendientes de las posibles movilizaciones que se tengan que producir en esta semana. Eso ya es una señal. Que estén activos, que no se vayan de vacaciones. Que responda o no responda esta gente, lo veremos. Los CDR también están ya preparando sus convocatorias. Esto lo que te lleva, es evidente que estamos en un momento en el que por primera vez desde que se puso en marcha el procés y terminó con la huida, con la fuga de Puigdemont, es la primera vez en la que el independentismo están seguros de que Puigdemont viene, y que además todos ellos asumen que se va a producir una detención en la medida en que Llarena mantiene activa la orden de busca y captura. Luego, si él comparece porque su defensa también ha estado trabajando en esto, si comparece ante Llarena, si ese recurso de amparo ante el Constitucional deja en menos o más tiempo, pues ahí hay diversidad de opiniones. La defensa de él insiste en que sería por poco tiempo. Si vas al Constitucional, hoy estamos en un mes de agosto donde no hay actividad, todo está parado, y incluso esos recursos habría que esperar y puede estar por meses en la cárcel. Todos son suposiciones y conjeturas, pero eso es en lo que están. ¿En qué está Esquerra? Esquerra está convencida de que Puigdemont tiene la intención de volar la investidura, y que Rull, que para eso le puso a Puigdemont como presidente del Parlamento, tiene un papel muy complicado en estos momentos, porque la presión de su partido sobre él es que tiene que intentar o bien retrasar la convocatoria del Pleno, o bien no convocarlo, en la medida en que sea detenido. Ojo, que se juega también prevaricar. Es que no puedes mantener de manera indefinida un pleno. Pero bueno, mira, los gestos que me está haciendo Pombo, que no están viendo nuestros oyentes, lo está diciendo, ¿y qué más da? ¿No? Bueno, pues esa es la situación, y ya termino. En Esquerra lo que creen es que si se produce esa detención les va a complicar y mucho seguir adelante con el pacto de investidura y votar esa investidura de Puigdemont. Aquí por medio están los Mossos, hay un dispositivo ya también previsto para esa posible detención, si al final tiene que ser ejecutada. Y a lo que me refería antes del juego de engaños es que lo que han pactado el PSC y Esquerra tiene unas consecuencias políticas muy importantes, porque esto está sentando un precedente en el plano de lo de la soberanía fiscal, tiene consecuencias en cuanto al principio de solidaridad y la revuelta del resto de las comunidades autónomas, pero es de muy difícil ejecución. Es decir, nos están engañando a todos, están engañando y engañaron a su militancia, donde en la votación de esa militancia hubo un importante voto de castigo por la diferencia que hubo. Y luego, por último, Illa puede ser investido presidente de la Generalitat, no va a poder gobernar.
porque no hay, es lo mismo que le pasó a Sánchez, es un estar, es un permanecer, pero no tiene los votos. Lo que te dicen también los de Esquerra es que en el minuto siguiente, después de esa investidura, ellos pasan pero una posición durísima allí y en el Congreso en competencia con Junts, y Junts está en volar la legislatura. Pablo, que decías del manejo de los tiempos y del riesgo ese de prevaricación. Hay que recordar que si el 26 de agosto no hay investidura, iríamos a ese escenario de repetición electoral en octubre. Claro, es que todo esto tiene el aire sombrío de los grabados de Goya, ¿no? De los caprichos de Goya, ¿no? El anterior le vimos el otro día como 550, una diferencia de 550 votos en un plebiscito digital con las garantías... Cero. Con menos garantías que las elecciones de Venezuela, decidieron esto, ¿no? Un partido perdedor e infectado de condenados acaba de decidir la arquitectura de 45 millones. En el próximo grabado, que es el que tenemos hoy, de este capricho gotesco, a veces hay burros, a veces hay cuervos, a veces hay murciélagos y a veces entran las juventudes de Esquerra Republicana, que resulta que tienen una diputada, ¿no? Bueno, sabemos eso, sabemos que ya, bueno, pues es hija de un periodista de TV3, bien. Lo que no sabemos, yo me tomo la molestia de mirar, oye, ¿cuánta gente está afiliada a Juventud de Esquerra Republicana? Bueno, 1.400 personas. O sea, el futuro de la arquitectura fiscal, de todo el sistema, de 45 millones de españoles, depende de una organización de 1.400 personas. Yo tengo a mi hijo federado a la Federación Madrileña de Hockey. Ajá. Hay más miembros de las Juventudes de Esquerra Republicana. Este es el drama. Y en ese estamos, en este aire absolutamente, goyesco, con todo partido en dos, ¿no? Y con la racionalidad política completamente quebrada. Tenemos partidas en dos a las Juventudes de RC, porque dijeran que no querían, ahora, bueno, vamos a ver qué decisión toman. Tenemos partido en dos a RC, lo hemos visto. Tenemos partido en dos al nacionalismo catalán, es evidente, entre Puigdemont y Esquerra Republicana. Tenemos partido en dos a los constitucionalistas, porque resulta que Sánchez levantó el muro. Tenemos partido en dos a la izquierda del PSOE, porque resulta que Podemos y Sumar. Tenemos partido en dos a la derecha, por Abascal y por el Partido Popular. Y tenemos partido en dos al propio PSOE. Este es el paisaje nacional. Cualquiera que tenga ojos en la cara podrá ver que Sánchez es el máximo divisor universal. O sea, todo lo que toca lo parte. Y yo creo que ese es el principal indicador de su toxicidad. Tengo la convicción de que nuestro país no va a retomar aire, toda nuestra sociedad, hasta que no pasemos página de tres líderes que son completamente tóxicos, una vez que está, Iglesias está más fuera, que para mí son Abascal, Sánchez y Puigdemont. ¿Puede salir Puigdemont? Puede salir Puigdemont, efectivamente. ¿Por qué creo que...? Bueno, al menos de Cataluña, porque en España va a seguir. ¿Por qué creo que puede seguir que puede salir bien la investidura? Pues porque RC es un partido traidor, que tiene pánico a la repetición electoral y porque tiene la firme intención de llevarse por delante a Puigdemont. Y entonces estarán diciendo, no, si viene, pues entonces ya haremos... Mira, olvidaos, la estrategia te marca eso. No pueden ir a otras elecciones y yo no descartaría en la dinámica del teatro que estén absolutamente conjurados con los socialistas para sacar adelante como sea la investidura. Y muy bien apuntado, coincido completamente con Carmen. Esto es un pacto de investidura, no un pacto de legislatura. Es decir, vamos a tener dos gobiernos igual de débiles. Uno en Madrid y otro en Barcelona. Hombre, obviamente que tengan presente qué va a pasar y escenarios A, B y C, me imagino, con la presencia de Puigdemont, esto es obvio que algo lo tendrán en mente y que lo habrán hablado seguramente, a pesar de lo imprevisible que es, y lo ha demostrado de múltiples formas Carles Puigdemont, ¿no? No sabemos de qué forma, cómo se va a presentar, dónde, si va a llegar al Parlamento, si le van a detener los Mossos. Entiendo que todo esto irá también para su épica, su entrada, su relato, sí. Todo va a conducir a eso. Por tanto, hay un porcentaje de imprevisión, pero otro porcentaje en el que entiendo que estos partidos estarán pues predispuestos a parar, ¿no?, el efecto Puigdemont y hacer que la investidura vaya hacia adelante. Sí, pero es verdad que Esquerra Republicana, por ejemplo, a Marta Rovira se le preguntó el viernes y no quiso aclararlo. ¿Y si viene Puigdemont, qué? Y silbó.
No lo sabemos qué va a hacer. Lo que hemos escuchado es que ha dicho es que no tendría ningún sentido político, ¿no? Decía, casi como... Sí, pero si viene y lo detienen, ¿qué hacemos? ¿Qué hace Esquerra Republicana? Y no está claro lo que va a hacer. Es verdad que Puigdemont yo creo que busca eso, busca dinamitar todo, porque Puigdemont, yo decía que el procés está casi muerto, pero es verdad que Puigdemont todavía no ha rendido cuentas ante la justicia. Estaba hablando Carmen de esa posible detención, más que probable detención si llega a España, y Puigdemont quiere dinamitar todo, porque se ve que ha perdido. O sea, él pidió a los catalanes que le restituyeran el cargo y no lo han restituido. Y hablabas, Carmen, de las manifestaciones de Junts y cómo se puede movilizar. Pues la semana pasada, no sé, estarían todos en la Costa Brava o en la playa, pero allí no apareció nadie. Es que es muy mal mes. Es muy mal mes. Claro. Y después, déjame decir un poco de lo de la división, Hombre, es verdad que todos, creo que también los periodistas vivíamos más cómodos con dos partidos fuertes, el PP y el PSOE, el bipartidismo, pero es que eso ya acabó hace una década. Y no me voy a poner a relatar, pero división hay dentro del Partido Popular cuando hablamos sobre Vox, dentro de Vox si hay que tirar hacia Le Pen o hacia Meloni. O sea, en los partidos es la pluralidad y la multiplicidad de opiniones. Sí, la pluralidad está guay. El problema es la polarización que pasa por negar la negociación y la búsqueda de consensos, que es en lo que estamos. Bueno, si a eso vamos, voy a decir primero mi posición sobre ese acuerdo. Ese acuerdo sigue siendo tan opaco ahora como era la semana pasada. La ministra María Jesús Montero ha desaparecido del mapa y nos pide casi un auto de fe, nos pide el presidente del gobierno y la señora Montero a un acuerdo que sí, que la palabra solidaridad, yo no sé si se repite más de 10 veces en ese documento, pero no sabemos en qué se traduce. Y efectivamente estamos hablando de una cosa muy importante. Mira, para todo esto del estado del bienestar, para esos servicios de los que hablábamos antes que generan protestas sociales en otros países, ese modelo de bienestar está en crisis. Tenemos que repensarlo, pero habrá que repensarlo en una mesa entre todos. Porque de hecho eso era lo que decía la señora Montero hasta el día 15 de julio. Por tanto, ahora esa parte del PSOE de explicación, de pedagogía, todavía no la conocemos. Piden paciencia hasta que ella sea presidente. Pues bueno, es verdad, estamos en agosto. Y es verdad que Sánchez ha transitado ese camino de pedagogía en otras ocasiones y le ha salido bastante bien. Pensemos en los indultos, pensemos en la amnistía, y ahora también dice que lo va a hacer con este modelo de financiación singular para Cataluña. Nos quieren con memorias cortas, todos, nos quieren todos con memorias cortas. Montero no quiere que nos acordemos de lo que dijo hace 2 semanas, y también el Partido Popular tampoco nos quiere, porque recordemos que también el señor Feijóo tiene declaraciones hablando de que es necesario pensar en una financiación especial, singular para Cataluña. Lo dijo en el 2016. Y más recientemente, en septiembre del 2023, habló de que había que buscar un encaje para Cataluña. Entonces, por tanto, también todos tenemos hemeroteca y todos tenemos declaraciones que es verdad que cuando te pones así en el precipicio, pues son difíciles de mantener, las de Montero y las de Feijóo. Bueno, yo creo que estamos en una partida que se está jugando en distintos, como una especie de triángulo, ¿no? En distintas atalayas. El Partido Socialista de Cataluña también está moviendo todas sus fichas, evidentemente no está parado, si no, y ya nos hubiese anticipado. Digo por las decisiones que tiene que tomar Rull, que ya ha ganado tiempo, estaba previsto que fuese hoy, al final ha ganado tiempo a la hora de convocar ese pleno, hay de margen hasta el 26 de agosto. Al anticiparse este mismo fin de semana ella decir, oye, yo ya tengo los votos, lo cual está marcando el camino a Rull como presidente del Parlamento. No hay que olvidar que esa presidencia del Parlamento es un acuerdo de Esquerra y de Junts. No hay que pasarla por alto en ningún momento. Están presionando a Esquerra y están presionando también a Junts, y ante el argumento que quiere utilizar el independentismo, sobre todo desde el entorno de Puigdemont, de que no se le puede privar a un diputado de su derecho a votar, de asistir a ese pleno, pues están recordando, tú le decías también, lo recordabas esta mañana, esa rectificación del Partido Socialista de Cataluña a la hora de aceptar el voto telemático con aquella reforma que hicieron. Eso es el Partido Socialista de Cataluña. Pero Puigdemont aquí se lo juega al todo o nada. Tenemos que ser consecuentes. Eso es así, se lo juega al todo o nada. Si esto falla, si no se consiguiera una repetición electoral, evidentemente es el fin de esta manera, por mucho que vuelva como el presidente en el exilio, intente entrar o entre en el Parlamento, lo mismo lo tenemos ya dentro y no nos hemos enterado. Es que esto es todo
da para película, ¿no? Sí. Con un argumento de estos de camarote casi de los hermanos Marx. Estamos en ese plan, no sabemos dónde anda. Pero o puede intentar irse a unas elecciones, o se acabó Puigdemont, y además obligará, igual que Esquerra está en una profunda crisis, a Esquerra a Junts a una importante reconversión. Tú estabas convencido, Pablo, de la idea, de la posibilidad de que ya haya un acuerdo firme entre el PSC y que estén conjurados y Esquerra, pues con la dirección posiblemente. Pero luego yo creo que ahí entran muchos más elementos, al dar por segura esa investidura de ella. Puigdemont yo creo que es un factor bastante desestabilizador, que en Esquerra sí que hay un alma que todavía teme esa sensación de que estás traicionando a la parte soberanista independentista más que lo que pueda ser el alma de izquierdas, y que esa parte es la que van a ejecutar más cuando, una vez que se produzca, si se llega a producir, como esperamos todos, esa investidura de Salvador Illa. Y yo la imagen, no sé si va a llegar a producirse, pero es de lo que hablan ellos. La imagen de un Puigdemont encerrado en el Parlamento, con Rull allí, con los Mossos con la orden de que tienen que detenerle. Todo esto me retrotrae a la etapa del proceso, y me parece que evidentemente la sociedad catalana no está en eso. Yo estoy de acuerdo con Pilar, creo que ha votado otra cosa, que está ya cansada de esto, vámonos al monte, cuando en el monte no había nada. Pero al final el reparto de los escaños es el que es, y tampoco hay una mayoría tan suficiente. Ganó las elecciones, tiene la posibilidad de hacer un pacto de izquierdas, pero con un partido que es Esquerra, que no va a ser un socio de gobierno, ni un socio para aprobar medidas, ni para nada de eso. No están en eso en Esquerra, están en buscar su reconversión, pero no pueden traicionar al alma independentista en ningún caso. Así que vuelvo a lo de antes, tenemos una situación de inestabilidad total en Madrid, y creo que lo que viene en Cataluña, salga como salga la investidura de ella, también es inestabilidad. Siempre pasan dos cosas, ¿no? Cada vez que Sánchez perpetra un destrozo de estos, pasan dos cosas. La primera es que todos los sanchistas dicen que no va a pasar, ¿no? Hasta que va y pasa. No va a pasar. ¿Cómo se va a atrever? Tal, seguro que no. Y luego siempre pasa. Y la segunda que pasa es que todos los antisanchistas dicen, no, pero no lo va a conseguir. Y entonces, es verdad que nunca lo consigue todo, pero sí que lo acaba raspando, ¿verdad? ¿Pero a costa de qué? A costa de todos, a costa de lo que hemos hablado antes. Creo que llega un punto que la pelota deja de rodar, no puede seguir rodando. De tener todo partido en dos, que es lo que por eso decía antes, ¿no? Ahora bien, salga o no salga la investidura, salga o no salga el pacto, yo quiero defender el peso que tienen las palabras. Me he leído el acuerdo, he hecho ese ejercicio, he hecho, de verdad, no sé, el esfuerzo olímpico de leer dos textos este fin de semana. La carta de Puigdemont. Bueno, eran 3 páginas. La otra eran 25, y la parte de la financiación singular tampoco era tan largo. El capítulo de la financiación ni tan claro. Tampoco, no era perfectamente ambiguo para que todavía tengamos el relato de una parte y no el otro. A mí me gusta leer, lo que me disgusta es leer cosas que están mal escritas, ¿no? Bueno, y el peso de las palabras. El texto está preñado de derrotas culturales que demuestran la nula voluntad de este Partido Socialista para defender la Constitución. Porque la protección de la democracia comienza por proteger el lenguaje. Hace poco escuché a Javier Fernández decir que las palabras son el traje que se ponen las ideas antes de salir a la calle. Así es como pensaban o piensan los socialistas de toda la vida, ¿no? En el texto se habla del reconocimiento de Cataluña como nación. Se dice que el conflicto político entre Cataluña y el Estado está pendiente de resolver. Decía Pilar antes que ha habido un cambio. Efectivamente, es que se ha resuelto por las urnas. El nacionalismo ha perdido, ha sido derrotado en las urnas. Se describe el golpe de 2017 como la búsqueda de una vía para dar respuesta a la demanda de decidir libremente. Se considera que Cataluña sufre una infrafinanciación que supera con creces lo que correspondería a un modelo de solidaridad. Se habla de la descripción del gobierno. Sí, otra más que tengo por aquí. Cambiar el modelo sobre un nuevo paradigma basado en la singularidad y la bilateralidad. La firma de los socialistas está bajo ese texto. Entonces yo no sé si el texto va a cristalizar o no va a cristalizar, pero el hecho
El hecho es que los socialistas han puesto su firma y esa es una derrota ideológica completa porque significa que hay un partido sistémico, central, en nuestra Constitución, que asume el vocabulario y la lógica nacionalista, la letra y la música, y al hacerlo mancha el socialismo y mancha la historia del Partido Socialista Obrero Español. El PSOE va a necesitar mucho tiempo para recuperarse de eso. Pero hay una cosa, bueno, ahora no se puede. Os voy a dar la palabra enseguida. Vamos a hacer una pausa porque la otra derivada es saber cómo se está viviendo esto en los territorios y con los varones del Partido Socialista que también quieren abrir el debate interno. Poco a poco han ido diciendo que esto está muy bien, pero que ya ha llegado el momento de conocer los detalles y de que en esto debatan todos. Así que enseguida lo vamos a comentar. 9:31, 8:31 en Canarias. En Onda. Nueve y 37 minutos, 8 y 37 minutos en Canarias y aquí estamos los de Más de Uno con Carmen Morodo, con Pilar Santos y con Pablo Pombo analizando este día que debería ser tranquilo para la fecha del calendario en el que estamos y así tenemos todo, patas arriba. Carmen, habíamos dejado esto por el... Sí, te estabas... Dime. No, que quería entrar Pilar yo creo a contestar directamente a Pablo, si quieres, la estoy viendo aquí como muy... Que tenía las notas. Yo quería Bueno, pues yo sigo, yo te hago caso a ti. Resituar el debate con esto del Partido Socialista, porque habíamos dejado el viernes a los varones, secretarios generales, pidiendo explicaciones, detalle, decían, bueno, vamos a dejar que baten las bases de Esquerra y luego vendrán los detalles. Ahora dicen, bueno, vamos a dejar mejor que voten el debate de investidura y ahí conoceremos los detalles. ¿Tenemos, digamos, una cierta tregua hasta ese momento o vamos a seguir viendo una escalada? No, yo creo que al final, a ver, es que a mí me parece que este pacto, el pacto que ha reconocido Esquerra y que desde el Partido Socialista no han sido todavía tan claros y lo que conocemos es un poco antiguo, es un pacto que solamente sirve para ganar tiempo. Hace un destrozo si se llegase a ejecutar. Es muy complicado que se llegue a ejecutar y entiendo que Esquerra y el Partido Socialista están jugando a engañarnos a todos, a engañar a la militancia para luego llegar a una situación en la que tú te des cuenta de que tienes que pasar por el Congreso de los Diputados, reformar la LOFCA, tienes que afecta a la financiación del resto de las comunidades. Entonces yo creo que es ganar tiempo, que es un pacto que al mismo tiempo pues coloca, a mí me parece, a ella y al PSC en una situación, pues al final están secuestrados, aunque luego no quieran hacer nada de Esquerra, y que lo que busca es estirar la legislatura, pero que es un pacto inviable, y lo que siempre juega eso el presidente del gobierno, a llegar a acuerdos con los independentistas que tiene graves consecuencias políticas, pero que luego a la hora de su ejecución pues se choca incluso con la constitucionalidad. A ver, a mí me parece que es una locura que tú ligues la investidura de un presidente autonómico a la financiación de todas las comunidades autónomas. Eso no se había hecho jamás. Se han cedido competencias, es que estamos hablando de importantísimas competencias a nivel nacional que se ceden para una investidura autonómica, cuando siempre el juego se ha hecho a la inversa. Sustraer al Estado, vamos a poner las cifras, y esto, por mucho que trabajen a la hora de escribir el relato y los argumentarios que luego ya utilizan los dirigentes políticos, vamos a las cifras básicas, que estas las entiende cualquiera. Sustraer al Estado del control sobre el 20% del PIB, si tú lo unes al 8% del País Vasco y a lo que tiene Navarra, es que al final te llegas al 30%. Y esto deja a las comunidades del régimen común muy afectadas en cuanto a sus recursos. Eso no lo puede afectar. No debería haberlo afectado ningún gobierno con un mínimo de responsabilidad. Y luego ese pacto fiscal del que se está hablando y del que presume Esquerra no tiene un margen constitucional. Entonces, los presidentes autonómicos del Partido Socialista, si esto llega a ejecutarse por una vía o por la otra, porque yo he escuchado a Esquerra decir que habían alternativas a la vía que es llevártelo al Congreso de los Diputados y que no te lo vote ni siquiera, bueno, no sé qué hará Junts, pero que no tengas los votos porque otros socios del gobierno se vean afectados en sus comunidades autónomas. Alternativas, no sé si está hablando de leyes de desconexión que luego no se recurran. Yo no sé cuál es la alternativa, cuál es el plan B, pero todos los varones socialistas, todos, y lo hemos visto en la semana pasada, aunque ahora, como digas tú, puedan
hacer como aparentan una mínima tregua, van a salir a matar si esto se tiene que ejecutar. Porque estamos hablando, la amnistía rompe el principio de igualdad desde el punto de vista jurídico. Pero eso, bueno, al final al ciudadano, pues no sé, lo podemos acabar amortizando y acabamos entendiendo, nos indigna desde el punto ideológico, pero cuando estás hablando de los recursos, de que tienes que pagarle los servicios públicos, la sanidad, eso no hay presidente autonómico que lo aguante. Y lo dijo el presidente asturiano. Si se va por este camino, lo que está haciendo el PSOE, lo que está haciendo el PSOE nacional, lo que está haciendo el presidente Sánchez, que ya pasó en las últimas elecciones autonómicas y municipales, es cargarse todas las federaciones, no las da futuro. Y el resultado en las últimas autonómicas y municipales, ahí está. Pilar, es tu momento. Ahora que se habla mucho de la declaración de Granada y se recupera, ¿no? Estaba arañando la mesa. Aquello que decía el documento de Granada con Rubalcaba, ahora que ha salido otra vez, se vuelve a hablar del modelo federal, pero tal y como se ha planteado, cuando se empieza a hablar de una parte y no del conjunto de las partes, esto no casa muy bien, ¿no?, con aquello que se pactó en su día. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Carmen. Esto se hace a cambio de una investidura. Igual que la amnistía se hizo a cambio de la investidura de Sánchez, esto parece que se está haciendo a cambio de la investidura de Illa. Me parece que esa transacción deslegitima el discurso. De la necesidad-virtud, ¿no? Decíamos. De la necesidad-virtud. Pero lo deslegitima, porque yo creo que aquí se nos vuelve a olvidar. Yo decía al principio del programa, estamos perdiendo de vista la importancia que es que Cataluña cierre la etapa del procés. Y ahora estamos perdiendo de vista que Cataluña tiene un grave problema de financiación, que ha sido reconocido también por el Partido Popular. En el acuerdo de la semana pasada hay tres palabras, tres conceptos que se repiten muchas veces en el documento de Esquerra-PSC, que es financiación singular, ordinalidad, que si tú das tampoco te quedes después abajo en la tabla recibiendo. Que ahí está la clave, en ese palabra también. Y solidaridad, ¿verdad? Son tres, vale. Pues a ver qué os parece esta frase. Trabajaremos para mejorar la financiación singular para Cataluña, basado en el principio de ordinalidad y una solidaridad finalista. Esto está escrito en un programa electoral del Partido Popular. Del Partido Popular del 2012. Alicia Sánchez Camacho, que ha sido una de las principales y una de las más importantes dirigentes del Partido Popular en Cataluña. 2012, es decir, cuando empezaba, antes de que incluso Artur Mas viniera a la Moncloa a pedir el pacto fiscal a Mariano Rajoy. Es decir, ese problema existe, reconoció hace 12 años. Financiación singular, hablando el PP de financiación singular. Yo hablaba antes de la memoria corta. Recordemos eso también. Es verdad que es muy complejo y que ahora cada uno se quiere hacer olvidar lo que ha dicho, pero eso está ahí. Y después permíteme que explique, porque también esto va a tener consecuencias a nivel de Madrid, ¿no? Y es verdad que durante unas semanas, no sé si os acordáis, después de las elecciones catalanas, desde Feijóo a Tellado, a Borja Semper, a Alejandro Fernández decían, no, Sánchez va a sacrificar a Illa. No puede hacerlo presidente porque si no se queda sin Esquerra o sin Junts en Madrid. Al final eso no se ha cumplido. Al final ha hecho la triple pirueta el señor Sánchez y se ha empeñado en que Illa sea presidente de la Generalitat. Vamos a ver esta semana si es posible. En el Senado el otro día hubo pleno el miércoles y fue muy curioso porque se despidieron los senadores y ¿sabes cómo se despidieron? Haciendo una porra. Los senadores del Partido Popular consideran que Sánchez va a ir a elecciones generales, la mayoría. Creen que va a adelantar elecciones. El relato que decían los dirigentes del PP es: él puede decir que obtuvo el PSC un buen resultado en Cataluña, que a Illa lo ha hecho presidente o no lo ha hecho, pero vamos, Illa presidente ha votado por eso. Puigdemont está cao, quizá en la cárcel, y él se siente acorralado por un montaje, según Sánchez, de la ultraderecha con todo lo de su esposa. Y con todos esos argumentos convoca elecciones generales. En eso estaba el Partido Popular y es verdad que Feijóo en las últimas reuniones que ha tenido con sus varones ha pedido que duerman con un ojo abierto porque él también sospecha que puede haber adelanto electoral. Por lo tanto, es verdad que la incertidumbre es en Cataluña y es también a nivel España porque este acuerdo con Esquerra Republicana en Cataluña, pues lo estabas diciendo tú antes, haría perder los 7 votos de Junts y haría todavía más complicada la vida en el Congreso de los Diputados. Es que aquí mueven los hilos de la legislatura en Madrid y en el Congreso, obviamente, o es Esquerra o son los votos de Junts, o sea, no hay otras mayorías, Pablo. Claro, hablabas antes, Pilar, de lo de la memoria y tienes razón, claro, evidentemente hay cambios de opinión, pero yo creo que por el bien de la salud de nuestra democracia y hasta de nuestro estado mental, convendría no poner en el mismo plano la relación que tiene Sánchez con la verdad que la que tiene Feijóo. Por hacer, nada, un top 10 rápido,
Top 10. Convocar elecciones después de la moción de censura. 9. Nunca con Podemos. 8. Nunca con los nacionalistas. 7. Nunca con Bildu. 6. Nunca indultos. 5. Nunca malversación. 5. Nunca sedición. 3. Nunca amnistía. 2. Nunca financiación. 1. Colaboraré con la justicia. Digo, por poner las cosas en cada plano. A ver, el pacto no va a poderse aplicar, es así, porque se puede romper por el eje, ¿no? El eje es la bilateralidad, y esto ya se rompió. Se puede romper porque la parte solo puede relacionarse con el todo en términos de integración y no de alteralidad, como dijo el Tribunal Constitucional en 2010. El pacto conlleva la creación de una hacienda catalana y para eso, como poco, hace falta la reforma a la Constitución, 3/5 en la Cámara. Además, tendría que estar contemplado en el Estatuto de Cataluña, cosa que requiere una mayoría absoluta en las dos cámaras, tanto en el Congreso como en el Senado, y manda el PP en el Senado. Encima, la reforma de la ley orgánica de la ley de financiación de las comunidades autónomas, también pasando por el Senado. Es decir, aquí hay un pacto que no se va a poder llevar a cabo. Las dos partes saben que lo van a llevar a cabo y una parte lo firma para cobrarse la cabeza de Puigdemont y no convocar elecciones, y la otra parte lo firma para que ella sea presidenta. Y como decía antes, vamos a tener en Madrid a un gobierno débil sin mayoría y dentro de 6 meses probablemente tendremos en Cataluña a Salvador Illa tan débil como está Sánchez en Madrid. Yo este relato, si me permitís, que es que me ha parecido muy interesante esto que contabas, Pilar, del análisis que hacen y la porra con la que se despedían los senadores. Que no han acertado nunca a la hora del tema de las elecciones. Te quiero decir, es que la política sorpresa. No sé en qué mundo vive, de verdad, a veces, y cada vez me sorprende más, porque esto, como dices tú, si viene del Partido Popular, porque además ese análisis te lo pueden vender también en las filas socialistas. Somos los mejores tácticos, pero vamos a desmontar solo 3 puntos y creo que con un mínimo sentido común. Si esto salta por los aires, porque ya han renunciado en el gobierno después del golpe que dio Junts con el tema del techo de gastos, sí, ya no hay presupuestos. Ahora lo que tenemos que estar es en convencer a la gente de que lo mejor que tenemos es prorrogar unos presupuestos que ya son expansivos, porque no le ven camino. Vamos a ver, una vez que pase todo lo de la investidura, cómo entramos en esa nueva fase. Si esto estalla es porque realmente el presidente del gobierno está atado de manos desde el punto de vista legislativo, no porque sea un crack estratégico, sino porque al final cada una de las movidas que ha ido, perdonar la informalidad, pero en las que se ha ido metiendo, pues yo creo que, como decía antes, hay un momento en que la pelota deja de rodar. Son los propios socios los que están diciendo... oye, esto se nos está viendo ya las vergüenzas por delante y por detrás y a lo mejor aguantamos esta primavera, pero no mucho más. Pero aguantamos, no porque tengamos una táctica diseñada, sino porque se nos acaba, la rueda deja de correr, deja de rodar. La posibilidad de que Sánchez esté pensando, qué bien lo he hecho, porque al final he ido jugando engañado a todos y si no hay investidura de ella, convoco elecciones generales de manera inmediata y digo que yo soy el máximo fuerte y la máxima resistencia a las exigencias independentistas. Pero vamos a ver que la gente no es idiota, que es que acabas de firmar un pacto con Esquerra donde les reconoces el principio de la soberanía fiscal a Cataluña y tienes a todos tus varones que te han montado un motín, no el de siempre, como decían, sino todos ellos se han levantado diciendo ¿por dónde vas? Yo creo que además ha sido la pasada semana la crisis más importante que ha tenido el Partido Socialista internamente desde el principio, ni con la amnistía ni con nada. Desde la OTAN. Desde la OTAN. No, desde la OTAN, porque es ideológica. Y luego, si Puigdemont viene y es detenido, es porque a Puigdemont le sale de las narices venir aquí y dejarse detener. No porque, como prometió el presidente del gobierno, él consiguiese o ejecutase o hiciese todo lo posible, pero si lo que le has hecho es aprobarle la amnistía, solo que la amnistía, aquí hay un poder ejecutivo todavía y un poder judicial que tienen separación de poderes. Y es la justicia la que está diciendo, señores, ustedes que han pasado por todas las líneas rojas que han pasado, lo que
entendemos nosotros que esa amnistía no es aplicable a Puigdemont, pero es que no se puede atribuir ese mérito ni colgarse esa medalla al presidente del gobierno, porque él justamente ha hecho todo lo contrario para facilitar a Puigdemont que ahora mismo estuviese paseándose tranquilamente por Cataluña, renunciándose en esa negociación a determinadas líneas rojas que el Partido Socialista, después de negar la amnistía y aceptarla, decía que no iba a ejecutar. Entonces, estos análisis de Sánchez es el mejor táctico, le puede salir todo fenomenal y puede ir cuadrando siempre ese círculo. Pero estos 3 elementos, por ejemplo, creo que son hechos incontestables, y que son incontestables no en una mesa de estas de tertulia política, sino que la gente, que no es idiota, insisto, oye, que se da cuenta de las cosas, de las jugadas de unos y de otros, de derecha y de izquierda. Un poquito más de respeto al personal, ¿no? Digo. Sí, pero bueno, que sería una vez más... Que no te niego, que digo que sí. Pero que sería una vez más de la necesidad de virtud, ¿no? Sí, pero digo aquí, acosado por Peinado, llegado aquí con Puigdemont dinamitándola o no. Sí, ya veremos. La investidura de ella. Pero claro, ahora se plantean estos términos que estamos escuchando al presidente del gobierno. Este modelo de financiación singular es muy bueno para Cataluña, va a ser estupendo y muy bueno para España. Ahora, si no les hiciesen falta los votos de Esquerra Republicana, estaríamos hablando hoy de este modelo de financiación singular para Cataluña. No, porque han aplazado el debate, porque es que ese debate, tenemos el modelo de financiación caducado desde el 2014. Sí, es el melón. Claro, pero no puedes ligar a una investidura. Sí, estoy de acuerdo, no lo puedes ligar a eso, lo he dicho yo, pero claro, que es verdad que hay un modelo que está caducado y hay una realidad incluso reconocida por el Partido Popular de Cataluña, que yo no he mencionado a Feijóo, Pombo, que está muy bien que defiendas a Feijóo, pero que yo iba por el PPC, por el Partido Popular de Cataluña. Claro, 2014. A ver, dijiste eso y por eso, como pusiste en el mismo plano, pues yo he sacado 10 más, que no pasa nada, Hay una cuestión aquí, esto es sobre necesidad de virtud. Mira, donde está la necesidad es en los centros sanitarios y es en los colegios públicos. Y en los colegios públicos de Badajoz lo van a pagar. Este acuerdo se va a pagar. Y yo quiero decirle a los militantes socialistas de Badajoz que quieran influir en la orientación política de este gobierno y que sean militantes del PSOE, que se afilien cuanto antes a RC. Porque así es como influirán de verdad en la política de su partido. Quería decir otra cosa y se me ha ido el me aprovecho yo, te voy a responder. Mira, porque está muy bien que los centros sanitarios de Badajoz, por cierto, mis padres son extremeños, se mejoren, los de Valladolid, los de Canarias, etcétera. Pero para eso, ¿sabes qué se necesita? Impuestos. Y hay algunos gobiernos que se jactan de bajar los impuestos constantemente. De hecho, en Madrid, por ejemplo, en el 2022, encontré la cifra el otro día, se jactaban hace 2 años de que desde que llegó Aguirre al poder han bajado los impuestos en 60.000 millones. ¿Tú te imaginas todo lo que se podría haber hecho con 60.000 millones en la Comunidad de Madrid? Por tanto, está bien que pienses en los centros sanitarios de Badajoz, pero me gustaría también que cuando, según qué dirigentes, sobre todo del Partido Popular y de Vox, hablan de bajar impuestos, pensemos que esos impuestos van para las escuelas, van para los centros sanitarios. Sí. Fíjate si estoy de acuerdo contigo que mi hijo va a un colegio público, a un instituto público. Fíjate si estoy de acuerdo contigo que me encanta pagar impuestos. Fíjate si estoy de acuerdo contigo, y estoy alejado de las tesis del liberalismo radical, que no solo me gusta pagar impuestos, sino que espero pagar muchos más impuestos el año que viene, porque eso significará que estaré ganando más dinero. Hay una cuestión sobre la bondad que tiene esta reforma, este pacto que conlleva una voladura de la arquitectura fiscal. Y es que es esta cosa que es magnífico. Es magnífico para Cataluña y para España. Oiga, si esto es magnífico para Cataluña y para España, ¿por qué no lo propusieron en la campaña electoral? ¿Por qué no salió ella y les dijo, oiga, tengo una reforma aquí? De todas maneras, yo creo que podemos despedirnos con una porra como la de los senadores. Esto sobre si va a haber investidura o no. Yo prefiero que no. Bueno, no sé. Venga, estamos en verano. Hay mucha incertidumbre. Hoy, como decía yo, se va a pasar el primer Rubicón, ¿no? O sea, vamos a ver qué pasa esta tarde con las juventudes y a partir de ahí vamos a saber sobre todo, bueno, la puesta en escena, ¿no? Que estamos insistiendo de Puigdemont cuando aparezca y a ver qué es lo que hacen los partidos independentistas, que son los que tienen... yo creo que si le meten en la cárcel no hay investidura.
Esa es mi opinión. Ahí la dejo. Luego ya, como me equivoco en todo, pero ahí lo dejamos. Vamos a ver qué pasa esta tiempo, semana. ¿no? Porque hoy, mañana hablaremos, y sobre todo por esa vía judicial, porque igual hay una detención y algunos se sorprende de que le pongan en libertad hace muy poco tiempo. Claro, que también es lo que se está manejando, y quizás el manejo de los tiempos que está haciendo Puigdemont nos lleve ahora a alguna otra sorpresa también por el otro lado. Bueno, vamos a ir cerrando ya, porque estamos a 4 minutos ya de llegar a las 10 de la mañana y hoy es el momento de quizás calzar con unos gorila. Begoña Gómez de la Fuente. Porque fíjate tú, hay que prepararse ya para el cole. Para el cole, madre mía. Algunos empiezan ya a forrar libros. Tenía ganas de decir estas cosas, lo sabes tú también. Lo sé. Pero hay que prepararse para el cole con los zapatos gorila. Todo lo que buscas en un zapato colegial: comodidad, resistencia, punteras reforzadas, plantillas extraíbles y pieles de alta calidad. Los zapatos gorila están fabricados con pieles naturales y materiales de máxima calidad, con plantillas extraíbles, con punteras reforzadas, recuerdo, cierre de velcro y forros transpirables para cuidar de los pies de los niños y darles la comodidad que necesitan durante todo el día. Gorila, los de la pelotita verde desde 1942. A la venta en gorila.com y en las mejores zapaterías. A ver, que Carmen Morado se nos ha venido arriba ya con las porras y demás. Vamos a ir poco a poco, analizando que este mes de agosto acaba de empezar y queda mucho todavía que analizar. Pilar Santos, Pablo Pombo, Carmen, un gusto teneros. Qué a gusto hemos estado. Os sigo viendo este mes de agosto, que tiene mucha actualidad por delante. Llegamos casi a las 10 de la mañana, así que Más de Uno. Enseguida la información a las 10 y luego Más de Uno con Begoña Gómez de la Fuente. Adiós.